Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Píldoras Financieras. Hoy estamos muy contentos porque es nuestro episodio número 30. Llevamos ya 30 episodios acompañándolos y trayéndoles información de finanzas, de economía, de actualidad que sabemos que les interesa y con los cuales pueden aprender bastante de este tema. Hoy vamos a hablar de un tema que ha sido muy relevante estos últimos meses acá en Colombia y supongo que en Latinoamérica también es todo lo asociado con la vivienda. La compra de vivienda es uno de los principales objetivos que tenemos muchas personas y personalmente considero que es un muy buen objetivo, pero no siempre es el momento perfecto para comprar vivienda. No podemos comprar vivienda en cualquier momento, sino que debería ser en el momento adecuado. Así que en este episodio les vamos a comentar qué deben tener en cuenta al momento de comprar vivienda para que esta buena intención se traduzca en una buena decisión y lo hagan en el momento adecuado. Así que bienvenidos. Alison, un saludo para ti y para todos los oyentes que nos acompañan. Un adagio reza que los problemas de plata se arreglan con plata y por eso lo primero que hay que revisar al momento de uno desarrollar grandes inversiones es cómo se van a hacer, cuál es la disponibilidad de los recursos y cuáles son los riesgos que con ellos se tienen. Al momento de comprar vivienda, lo primerísimo que tenemos que mirar es cuánto tenemos y cuánto vamos a deber. ¿Por qué? Porque las cosas son caras o son baratas dependiendo en gran parte de nuestros recursos. Es decir, el término caro o el término barato, el término costoso, tienen que ver con referentes relativos. ¿Caro respecto a qué? ¿Caro en qué sentido? ¿Barato respecto a qué? Entonces, eso es lo primero que tenemos que mirar. ¿Cuánto cuesta el inmueble que queremos comprar? ¿En qué rango está ese inmueble? Uno siempre hace una identificación general de los inmuebles. Y en esa identificación general vamos entonces a mirar qué está en mayor o menor medida dentro de nuestro rango. Esto es importante identificarlo acorde a nuestros ingresos y a nuestra capacidad de endeudamiento. Las finanzas personales, creería yo que todas las finanzas, pero para mantenernos dentro de lo que es este proyecto de finanzas personales, debemos decir que son una cuestión de sensatez, sobre todo. La sensatez nos debe acompañar. Un principio fundamental de la economía es optimizar nuestro consumo acorde a la escasez de nuestros recursos. Es decir, siempre tenemos que jugar a comprar lo mejor que podemos acorde a lo que nos alcanza. Y hay una situación y es que con el crédito eso se difumina. Es decir, si no existiera el crédito y yo tengo 10 unidades monetarias, es claro que yo solo puedo comprar cosas equivalentes a 10 unidades monetarias. Cuando sale la tarjeta de crédito, cuando sale el crédito hipotecario, el leasing, el crédito rotativo, pues eso se vuelve cuotas, intereses, plazos. Se vuelve un mundo donde debemos agudizar el ojo para ver cómo se transforma nuestro flujo de caja, nuestros ingresos y nuestros gastos a partir de esas condiciones de crédito. Y eso procuramos desarrollarlo en nuestros episodios alrededor del crédito y donde tocamos de manera ya sea colateral o directa este tema. Entonces, aquí tenemos que mirar de manera sensata cuál es el rango de vivienda al cual nosotros podemos acceder a partir de lo que tenemos, a partir de nuestro ingreso, a partir de nuestras cosas. Y en eso vamos a tener un sondeo general en el que unas unidades monetarias por arriba o por abajo nosotros vamos a tener en nuestra cabeza y en nuestro imaginario configurado un valor promedio del apartamento al que podemos acceder. Hay un discurso aspiracional que si se toma en buena medida sirve, pero cuando se toma en mala medida no ayuda. Y es que uno siempre debe aspirar a más. Claro, una parte importante de el progreso económico está relacionada con el crecimiento económico. Es decir, todos queremos tener mayores ingresos y acceder a más y mejores bienes y servicios. Eso no está mal y es natural e inherente al ser humano y a nuestro sistema de consumo. Lo que no es adecuado es creer
que por estrellar contra una pared nuestros ingresos presentes en un estado de deuda absurdo, mágicamente nosotros vamos a subir de nivel socioeconómico. Eso es absolutamente ilusorio y no es cierto. Entonces, una vez configuramos de manera, reitero mucho, sensata ese valor del predio, que es un punto óptimo entre lo que queremos y lo que podemos acceder, tenemos que entrar entonces a inventariar cuánto tenemos, y cuánto tenemos hace relación a dos cosas: cuál es nuestro ingreso y cuánto tenemos ahorrado. Tenemos que jugar con esas dos variables. Y lo otro es cuánto vamos a deber. ¿Por qué? Porque la compra de vivienda, salvo contadísimas, muy contadas excepciones, es un ejercicio que se lleva a cabo haciendo uso del crédito de vivienda en cualquiera de las modalidades que la banca nos pueda ofrecer. De modo que tenemos que mirar no solo con cuánto contamos, cuánto vamos a poner sobre la mesa, sino cuánto vamos a poner sobre la mesa a futuro y qué tanto vamos a sacrificar nuestro recurso presente, nuestro flujo de caja a partir de eso. Es decir, si yo gano 10 unidades monetarias y la cuota es de 8 unidades monetarias al mes, yo solo voy a tener como máximo 2 unidades monetarias para el resto de mi vida. Y digo como máximo porque aunado a la cuota vienen los gastos transaccionales, vienen los impuestos a la propiedad. Hay impuestos a las transacciones y hay impuestos a la propiedad, a poseer cosas. Vienen los imprevistos. Vienen una cantidad de gastos que hacen que una cosa sea la cuota que yo voy a pagar y otra cosa sea todo lo que acompaña esa cuota. De modo que lo primero por donde debemos arrancar es por cuantificar de manera honesta con nosotros mismos cuánto tenemos y más o menos proyectar a partir de lo que nos vamos a endeudar cuánto vamos a deber. Entendiendo que la mayoría de las personas que queremos adquirir vivienda lo debemos hacer a través del crédito, que es lo que pasa en el 90% de los casos, creería yo. Hay algo que debemos tener en cuenta y es que este tipo de créditos no son a corto plazo, son créditos que son realmente a largo plazo y debemos estar pagando una cuota mínimo por los próximos 10 o 15 años. Eso es bastante tiempo, ¿verdad? Entonces, acá hay un factor que es muy importante y es nuestra estabilidad laboral. La estabilidad laboral es súper importante en dos escenarios. Primero, en poder acceder a esos créditos hipotecarios o a ese leasing habitacional, porque le va a mostrar al sistema financiero que nosotros somos estables en nuestros trabajos o en nuestras fuentes de ingreso, ya sea porque ustedes tienen un negocio, porque son independientes, pero que se vea esa constancia de que ustedes realizan una labor de una forma constante, de una forma estable y que por ende reciben ingresos de una forma estable y constante. Es muy importante que ustedes tengan en cuenta esto porque los bancos no ven bien prestar este tipo de créditos tan grandes, no solo en valor, sino en plazo, a personas que cambian de trabajo de una forma muy seguida, y no esos cambios de trabajo para mejorar, que es lo que se ve ahorita, sino porque no hay una estabilidad laboral o permanecemos mucho tiempo sin trabajo o tenemos periodos como un electrocardiograma donde hay trabajo, hay ausencia, hay trabajo, hay ausencia de trabajo, porque eso no está bien visto para el sistema financiero. Eso como un primer momento. Pero también hay otro momento y es cuando ya tenemos el crédito y es que debemos pagar la cuota y debemos pagar la cuota por los próximos 10 años. Entonces, el poder pagar esa cuota y cada día estar más cerca de que esa vivienda que compramos sea nuestra, porque hasta ese momento es del banco, pues debemos tener una estabilidad laboral que garantice poder primero cubrir nuestras necesidades básicas, alimentación, educación, servicios públicos, pero también cubrir la vivienda. Y esto es muy importante porque hay personas que simplemente acceden al crédito, toman el crédito y después si hacen cuentas si realmente lo pueden pagar y no distribuyen sus ingresos de tal forma que lo más prioritario sea pagar la vivienda. Entonces, la estabilidad laboral siempre va a ser un factor muy importante
para que ustedes primero puedan acceder a estos créditos que les va a permitir comprar vivienda. Segundo, puedan pagar estos créditos sin entrar en moras, sin entrar en situaciones un poco complicadas que los lleve hasta perder la vivienda. Y también que les pueda permitir establecer a ustedes estrategias para pagar más rápido sus créditos. Si ustedes ahorran juiciosos dentro de esos ingresos que reciben, son ingresos constantes, por ende son ahorros constantes, también les va a permitir a ustedes implementar estrategias que les permita pagar mucho más rápido sus créditos, por ende pagarle menos intereses a los bancos y por ende que esa vivienda que hoy es del banco sea de ustedes mucho más rápido. Ahí hay algo muy importante, Alison, que nosotros lo resaltamos y que es un factor al que, si bien no se le debe temer, sí se le debe tener presente, y es la incertidumbre. Y la incertidumbre es particularmente incisiva y acaparadora en el tema inflacionario. Cuando la inflación toma un vuelo, el costo del crédito en casi todos los escenarios de la economía, y cuando uno piensa en endeudarse a largo plazo, eso es importante tenerlo presente. Allí entonces hay una cosa que no solo debemos mirar frente a la estabilidad laboral como un factor frente a si me quedo o no sin trabajo, sino frente a cuáles son los costos implícitos. Es decir, cuando tenemos cierto trabajo, también debemos mirar algo que es importante, y es que a mayor nivel laboral, más difícil encontrar un trabajo sustituto. A mayor ingreso, más difícil encontrar un ingreso sustituto. Entonces, supongamos una situación de desempleo donde nos hemos encontrado con que además viene una inflación alta o viene una inestabilidad alta en materia inflacionaria. Eso genera un golpe de doble partida. Entonces termina siendo importante entender que la estabilidad laboral no solo se debe mirar en si estoy o me voy a quedar sin trabajo, en esa perspectiva de me voy a quedar sin trabajo, sino la magnitud del daño que un eventual desempleo me genera. Es decir, si yo gano 10 unidades monetarias, soy una persona que en promedio gasta 4. Me voy a meter en un crédito de vivienda que va a equivaler a 2 unidades monetarias, o sea que en total voy a gastar 6. Ese es un escenario. Pero si yo no me gano 10 unidades monetarias, sino que soy una persona que le ha ido muy bien, me estoy ganando 200 unidades monetarias y yo me gasto 120 y además me meto en un crédito de 50, 70 unidades monetarias al mes. Una situación de desempleo no solo es negativa por la propia situación, que es negativa para cualquiera que se queda sin empleo, sino porque las volumetrías que estoy manejando son demasiado grandes para lo que ofrece el mercado. Entonces, si yo soy una persona afortunada de 200 unidades monetarias en un mercado laboral que usualmente paga 100, 80, pues va a haber una dificultad para que yo pueda recuperar mi nivel de ingreso. Y eso entabla una serie de riesgos bastante importantes. Sumergiéndonos en ese tema de relación de riesgos, entonces debemos hablar de inflación y tasa de interés. Usualmente, cuando en una economía sube la inflación, el Banco Central va a aumentar la tasa de interés. Y cuando el Banco Central aumenta la tasa de interés, el costo del crédito aumenta, el crédito se hace más costoso. Adicional a eso, porque uno podría decir, bueno, pero yo me voy con un crédito a tasa fija. Sí, pero usualmente los créditos, incluso aquellos que están en tasa fija, están amarrados a una tasa fija que es la que se gana el banco, más IPC en el caso colombiano, es decir, índice de precios al consumidor, o más inflación, para hacer sencillo el término. ¿Eso qué implica? Que si aumenta mucho la inflación, aumentará muchísimo la cuota que yo tengo que pagar, así la tasa no aumente. Pero como aumentar la tasa de interés es el principal instrumento de los bancos centrales para controlar inflación, muy seguramente si esa inflación sostenida que ha aumentado de manera desmedida se mantiene, el Banco Central en algún momento va a aumentar tasa. Es decir, que cuando viene
un problema inflacionario, yo seguramente voy a tener un problema de inflación en primera instancia, pero si yo llegase a tener el crédito en tasa variable, seguramente va a ser de inflación más tasa también. ¿Qué es mejor o qué es peor? Este no es un renglón para analizar eso. Este es un renglón para generarle conciencia a cada persona sobre la importancia de tener claro ese panorama. Una cosa es tener esto en cuenta en un país donde el fenómeno inflacionario históricamente se ha controlado más o menos bien a lo largo de las décadas. Y otra cosa es analizarlo en una nación donde la inflación sea un problema del día a día desde hace mucho tiempo. Entonces, la invitación más allá de tomar una decisión A o B es a tener en cuenta esta situación y el mecanismo de transmisión que se genera, perjudicando nuestro trato de crédito a partir de una inflación desmedida y de tasas de interés que aumentan de forma sostenida. De modo que uno tiene que tener en cuenta estos dos elementos siempre, no solo la inflación presente y la tasa de interés presente, sino la inflación futura y la tasa de interés futura al momento de tomar decisiones de crédito de vivienda que afectan nuestro flujo de caja fácilmente a 10, 15, 20 años. Y todos estos factores que debemos tener en cuenta y que les acaba de mencionar David, inevitablemente va a afectar la estabilidad de los mercados. Aquí quiero mencionar algo que ha estado pasando hace poco acá en Colombia. Supongo que en Latinoamérica no lo tengo tan claro, pero acá en Colombia ha sido un fenómeno real y que está afectando bastante el tema de la construcción. Y es, bueno, y no solo la construcción, sino de la vivienda. Y es toda esta volatilidad que se ha dado en torno a la inflación y por ende a la tasa de interés. Si ustedes recuerdan cuando estábamos en pandemia que todo paró, claramente se vio afectada la construcción en el sentido en que se construyó menos porque no todas las personas podían salir a trabajar, porque había ciertas restricciones de horarios. Acá en Colombia de hecho habían franjas donde se podía trabajar en construcción, no se podía trabajar en los horarios que normalmente se trabajaban. Y también empezó a generar ciertas dinámicas donde los mercados casi que se estancaron, la inflación cayó, por ende la tasa de interés estaba súper bajita y fue una oportunidad que le permitió a muchas personas comprar vivienda porque las tasas de interés estaban muy bajas, por ende los créditos salían más económicos, digámoslo así, se pagaban menos intereses. Personalmente, fue una estrategia que nosotros utilizamos para comprar nuestra vivienda porque se dio el momento perfecto. Y a esto nos referimos cuando les mencionábamos al comienzo del episodio poder identificar ese momento adecuado en el que deban comprar vivienda. Nosotros nos dimos cuenta que las tasas de interés no estaban tan altas, que teníamos los ahorros disponibles para poder pagar una cuota inicial y que además los bancos estaban ofreciendo ciertos beneficios para incentivar la compra de vivienda porque era un momento en el que la economía estaba algo estancada. Y así fue. Pudimos comprar nuestro apartamento y nos beneficiamos de tener una muy buena tasa de interés. Nos dieron beneficios como no pagar las escrituras, todo el proceso de escrituración, que es muy bueno porque acá en Colombia eso cuesta y cuesta bastante porque depende del precio de la vivienda. Entonces, en ese momento nos vimos beneficiados de ese movimiento de los mercados. Pero luego, ¿qué pasó? Se dio la apertura de las economías, se fue la pandemia, empezó toda la gente como loca a salir a comprar, a viajar, a gastar, a hacer, que es una dinámica normal después de vivir una pandemia, y generó todo lo contrario. La inflación se disparó, por ende las tasas de interés se dispararon para tratar de controlar la inflación, y lo que estamos viviendo aquí hoy en Colombia ahorita es que tenemos unas tasas de interés altísimas, por ende los créditos están saliendo, los créditos de vivienda que por ende tienen las tasas de interés más bajas en comparación con los créditos de consumo, las tarjetas de crédito, generaron tasas muy altas, ahorita están bastante altas y pues sale muy costoso comprar vivienda. Ese es un factor. Otro es, por ejemplo, pues que las personas, muchas vieron impactados sus ingresos, muchas personas vieron impactados en su familia que alguien se quedó sin trabajo o vio reducción en sus salarios, demás. La misma inflación ha generado pues que las cosas estén muy costosas, los alimentos, lo que necesitamos para vivir está muy costoso y por ende las personas dan prioridad a
garantizar su subsistencia y no a comprar vivienda. Entonces, ahorita hay una afectación bien interesante en cuanto a la compra de vivienda en Colombia. No se está comprando vivienda nueva, se ha reducido bastante la compra de vivienda usada y eso ha impactado bastante el sector de la vivienda y la construcción. Y como ven, no es el momento más adecuado para que ustedes salgan a comprar vivienda si lo van a hacer a través de créditos, ya sea hipotecario o leasing habitacional, porque los créditos están muy altos. Las personas que están comprando vivienda son personas que ya tienen el dinero y que no están accediendo a créditos y por ende pueden comprar las viviendas, pero ustedes saben que eso no es el común en las personas, porque todos requerimos, o la gran mayoría requerimos, de apalancarnos de un crédito hipotecario o un leasing habitacional para poder acceder a vivienda. Con estos ejemplos que les acabo de mencionar, que están pasando realmente de 5 años para acá, es que ustedes tengan en cuenta la estabilidad de los mercados y que cualquier cosa que pasa en el mercado va a afectar precisamente esas dinámicas de cómo está funcionando la vivienda y si es o no el mejor momento para que ustedes puedan acceder a ella. Puedan acceder en un corto plazo, sea a través de vivienda usada, o accedan a él a un mediano plazo a través de vivienda nueva y compra sobre planos. O si tal vez ustedes ven que no es el momento porque van a pagar muchos intereses y mejor siguen viviendo en arriendo, siguen viviendo en casa de sus papás o con sus familiares o como estén actualmente y se den un espacio para ahorrar, esperar a que se estabilice un poco el mercado y ustedes ya puedan acceder a vivienda. Esos son los análisis que ustedes deben hacer, más allá de identificar también ustedes cómo están financieramente, que era lo que les hablábamos ahorita, sino también en qué momento está la economía, para saber si sí es bueno comprar vivienda o si más bien esperamos un poco a que se estabilice y en ese momento sí acceder a vivienda. Hay algo muy importante, Alison, a partir de lo que tú comentas, y es que el afán no es un buen consejero, menos para proyectos de gran calado, tanto en volumen monetario como en tiempo. Puede que no sea hoy ni mañana el momento para comprar vivienda. Puede que por muchas características de vida debamos continuar un tiempo más viviendo con nuestros padres o debamos iniciar viviendo en arriendo. La vida no se reduce a un tema de entradas y salidas de dinero, sino que esas entradas y salidas de dinero se desarrollan en un tiempo, en un contexto personal, cultural, social, laboral y familiar. Y es por eso que una de nuestras recomendaciones es la invitación a no afanarnos, a no dejar que la emocionalidad y el afán tanto bueno como malo nos ganen. ¿Y por qué digo tanto bueno como malo? Porque puede tener lugar una situación en la cual nosotros entremos a ganar un muy buen salario, nos empiece a ir muy bien. Y eso no necesariamente nos dice que tenemos que ir a comprar una casa al otro día. De modo que trabajar siempre desde una base de sensatez, de análisis minucioso, tranquilo, objetivo, es bastante funcional para hacer siempre un uso de nuestros recursos que, como siempre hemos dicho, y es nuestro objetivo, lleve a una mejor toma de decisiones y lleve a mejorar nuestra calidad de vida. Y listo, ese era el episodio que teníamos para el día de hoy. Espero que les haya gustado. Como ven, este tema de comprar vivienda no se debe tomar a la ligera y se deben analizar muchos factores, no solo internos, es decir, nuestros, sino también de cómo está el mercado. Analizando muy bien todos esos factores, créanme que van a tomar la decisión en el momento adecuado para poder comprar vivienda. Quiero que nos dejen aquí abajo en los comentarios o en las preguntas de Spotify si consideran que nos faltó algo, si ven que de pronto hay factores o hay cosas que debemos tener en cuenta a la hora de comprar vivienda, y también ustedes cómo ven este proceso de comprar vivienda, cómo lo han vivido o cómo se lo imaginan si todavía no han llegado a ese punto, cómo se están preparando, si tienen en mente comprar vivienda pronto y entendiendo cómo está el mercado ahorita, pues qué decisiones y qué estrategias están tomando. Muchas gracias por llegar hasta acá, muchas gracias por acompañarnos en estos 30 episodios y seguiremos trayéndoles más información,
más conocimiento para que ustedes puedan tomar muy buenas decisiones en torno a sus finanzas personales. Les mandamos un abrazo enorme y nos escuchamos en el próximo episodio. Que estén muy bien. Y hasta aquí el episodio de hoy. Ten en cuenta que cada semana tendremos un nuevo episodio. No olvides suscribirte y compartir este podcast con el universo. Síguenos en Facebook, Instagram y en el canal de YouTube como Cuidando Mis Finanzas y en Twitter como @yocuidofinanzas. Y visitar www.cuidandomisfinanzas.com. También escríbenos qué temas quieres que abordemos en los próximos episodios. Y nosotros nos encontramos en un próximo episodio.